El aire en la estepa era frío, seco, cargado de polvo y humo. La noche había caído, pero no había silencio. Desde lo alto de una colina se oían tambores sordos, golpes que parecían sacudir la tierra misma. A la luz rojiza de las hogueras, hombres de mirada endurecida formaban un círculo. En el centro, un grupo de prisioneros con las manos atadas temblaba bajo las sombras que danzaban contra sus rostros. El viento traía consigo un hedor penetrante, sudor, cuero húmedo y carne quemada. Entre los guerreros apareció un hombre montado en un caballo oscuro. Su silueta, recortada por las llamas, era inconfundible. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta en ese instante, pero todos lo sabían. Era él, el Khan, el conquistador, el señor de las llanuras infinitas. Su sola presencia imponía un silencio cargado de miedo. No hacía falta que gritara, no necesitaba levantar la mano. Bastaba su mirada fija, fría, para que cada uno comprendiera lo que vendría. Uno de los prisioneros cayó de rodillas. Lloraba, murmuraba plegarias en una lengua extraña. Los tambores callaron. El fuego crepitaba como único sonido. Entonces, Gengis Khan avanzó unos pasos y con un gesto casi imperceptible dio la orden. No fue una batalla, ni un choque de espadas. Fue algo más íntimo, más brutal. Una lección. Aquellos que habían osado resistirse serían recordados no por su coraje, sino por la humillación que se les impondría. Los guerreros comenzaron a preparar el castigo. Hierros calentados al rojo vivo fueron retirados de las brasas. Cuerdas tensas chirriaron mientras se ajustaban a los cuerpos. Algunos prisioneros cerraban los ojos, otros gritaban antes de que el dolor siquiera los tocara. La escena se convirtió en un teatro del miedo, donde cada movimiento estaba calculado para quebrar el espíritu tanto como la carne. No era solo castigo, era un espectáculo. Y en medio de ese silencio roto lamentos, el Khan sonrió apenas. Una mueca breve, casi invisible, pero suficiente para helar la sangre de quienes lo vieron. En aquel instante, todos comprendieron que no había salvación, ni piedad, ni resquicio de dignidad que pudiera escapar a su dominio. La pregunta que flotaba en el aire, sin respuesta inmediata, era simple y aterradora. ¿Qué placer encontraba un emperador en convertir la humillación en un arte de poder? El eco de los lamentos de aquella noche no era un hecho aislado. Era un reflejo de un mundo que se estaba transformando bajo la sombra de un hombre y su imperio. Para comprender la crudeza de esas prácticas, es necesario retroceder y contemplar la estepa que lo vio nacer. Un lugar de horizontes infinitos, donde la tierra era tan dura como la vida misma. El frío del invierno podía partir huesos, el hambre desgarrar familias enteras, y la soledad convertir aldeas en tumbas silenciosas. Allí, solo sobrevivían los más resistentes, los que sabían que la compasión rara vez era un recurso útil. En ese escenario apareció Temujin, el niño que el mundo conocería como Gengis Khan. Creció rodeado de traiciones, hambre y sangre. Su padre fue envenenado cuando él apenas era un niño, y su familia quedó desterrada, reducida a sobrevivir alimentándose de raíces y pequeños animales. En ese tiempo, Temujin aprendió dos verdades esenciales: que el poder no se heredaba, se conquistaba, y que la piedad era un lujo que debilitaba a los hombres. Esa visión lo acompañaría toda su vida y sería el molde de su reinado. Cuando finalmente unificó a las tribus mongolas, lo hizo no solo con promesas de gloria, sino también con un sistema de disciplina feroz. Los que se sometían recibían protección y una posición dentro de la maquinaria militar más organizada que Asia había visto hasta entonces. Pero los que se resistían quedaban condenados a un destino que mezclaba violencia y humillación en medidas calculadas. Porque para Gengis Khan, la brutalidad no era solo un acto de destrucción, era un lenguaje.
un mensaje que viajaba más rápido que los mensajeros a caballo. Las ciudades que osaban desafiarlo pronto entendieron el peso de ese mensaje. Nishapur, Merv, Bujará, nombres que resonaban en las rutas comerciales como joyas de cultura y riqueza, se convirtieron en sinónimos de devastación tras la llegada del Khan. Los relatos de testigos hablan de fosas comunes, de ejecuciones masivas, pero también de prácticas diseñadas para quebrar el espíritu colectivo. Obligar a los nobles capturados a desfilar encadenados, usar a los prisioneros como escudos humanos, o imponer trabajos degradantes a los líderes de clanes derrotados. Lo que hacía estas acciones aún más aterradoras era su frialdad estratégica. No eran explosiones de crueldad impulsiva, eran demostraciones cuidadosamente orquestadas. Genghis Khan comprendía que el terror era un arma más poderosa que la espada, porque penetraba antes de la batalla y sobrevivía mucho después de ella. Su ejército avanzaba con rapidez, pero la reputación de sus métodos avanzaba aún más veloz, paralizando a ciudades enteras antes de que los jinetes mongoles siquiera fueran visibles en el horizonte. Sin embargo, no todo se reducía al acero y al fuego. En medio de la barbarie, había un orden calculado. El Khan promulgó leyes conocidas como la Yasa, un código que unía a las tribus bajo un marco común. Allí se prohibían robos, se castigaba la desobediencia y se regulaba incluso la vida cotidiana. La contradicción era evidente. Un líder que establecía normas de justicia para los suyos, pero que convertía la humillación y el tormento en un espectáculo habitual para sus enemigos. Esa dualidad cimentaba su imagen, un protector implacable para quienes lo seguían, un monstruo despiadado para quienes lo desafiaban. Los viajeros árabes y persas que escribieron sobre su reinado dejaron constancia de ese contraste. Para algunos, era un destructor enviado por Dios para castigar a la humanidad. Para otros, un genio militar que impuso orden en un mundo fragmentado. Pero incluso entre quienes lo admiraban, nadie podía ignorar la sombra de sus métodos. La brutalidad no era un accidente, era parte del sistema, tan necesaria para su dominio como los caballos que cargaban a sus guerreros. Y así, a medida que su imperio se expandía desde las estepas mongolas hasta las murallas de China y los desiertos de Persia, se fue tejiendo la leyenda oscura que aún hoy nos inquieta. Una leyenda hecha no solo de victorias, sino de cuerpos quebrados y dignidades destruidas, que mostraba al mundo que resistirse al Khan no era solo perder una batalla, era perder la humanidad misma. El espectador de esa época, al escuchar las historias que viajaban por las caravanas, debía preguntarse lo mismo que quizá nos preguntamos hoy. ¿Dónde terminaba la estrategia militar y dónde comenzaba el goce de la humillación como espectáculo de poder? La ciudad estaba sitiada. El viento soplaba desde las murallas derruidas, arrastrando cenizas que aún flotaban tras el último asalto. Desde lo alto de una torre semiderruida, un vigía herido observaba el horizonte. No veía nada más que polvo, pero sabía lo que ese polvo ocultaba. La caballería mongola aguardando, silenciosa, como un enjambre contenido a punto de liberarse. La ciudad no había caído del todo, pero tampoco resistía. Estaba atrapada en ese espacio incierto donde cada campana, cada rumor de pasos en la noche podía ser la señal del fin. Dentro de las murallas, los nobles y mercaderes se reunían en la sala del consejo. El aire estaba cargado de humo de lámparas de aceite y del murmullo nervioso de hombres que hablaban sin escucharse. La discusión giraba en torno a un mismo dilema: rendirse o resistir. Algunos sostenían que entregar las llaves de la ciudad era la única forma de salvar vidas. Otros, con voces quebradas por la ira, aseguraban que ningún hombre debía inclinarse ante un bárbaro, aunque eso significara arder con las piedras de su casa. Mientras tanto, en los callejones oscuros,
Las mujeres recogían agua en cántaros y lo hacían en silencio, como si incluso el más pequeño sonido pudiera delatar su miedo. Los niños eran apartados de las ventanas, obligados a permanecer en rincones oscuros donde el rumor de la guerra llegaba como un zumbido lejano. El pan escaseaba, y en cada mesa los trozos se repartían con manos temblorosas, sabiendo que lo poco que quedaba no alcanzaría para mucho más. Esa tensión crecía a cada instante, alimentada por historias que los sobrevivientes de otras ciudades traían consigo. Relatos de humillaciones públicas, de nobles obligados a servir como esclavos de los guerreros mongoles, de líderes de clanes forzados a caminar encadenados alrededor de hogueras mientras su pueblo era ejecutado frente a ellos. El miedo ya no era solo a la muerte, sino a la vergüenza de ser recordados como juguetes en un teatro de crueldad dot. En una de las casas del barrio de los artesanos, un anciano tejía cuerdas con dedos deformados por el trabajo. Sus nietos le preguntaron qué harían si los mongoles entraban. Él respondió en voz baja, apenas un susurro: «No teman a la espada, teman a lo que viene después de la espada». Los niños no comprendieron, pero esa frase se extendió como un eco invisible entre los vecinos. Y pronto todos sabían que lo peor no era morir en batalla, sino vivir lo suficiente para enfrentar la humillación que el Khan reservaba a los vencidos dot. En el campamento mongol, a poca distancia de la muralla, el ambiente era distinto. No había ansiedad ni discusiones. Todo estaba regido por un orden silencioso. Los caballos eran alimentados con precisión, las armas revisadas con calma. En el centro, una gran tienda de pieles se erguía como símbolo del mando. Allí, Gengis Khan recibía informes de sus generales. Sus ojos recorrían cada detalle con paciencia, sin mostrar ni enojo ni satisfacción. Para él, aquella ciudad no era un obstáculo, era un escenario. Y lo que se preparaba no era una batalla final, sino un ejemplo que resonaría mucho más allá de esas murallas. Uno de sus lugartenientes, Subotai, propuso un asalto inmediato. «Podemos abrir las puertas en cuestión de horas», dijo con voz firme. Otro, Hebe, sugirió algo distinto. «Dejemos que el hambre los consuma, que se entreguen sin fuerza para negociar». Gengis escuchaba en silencio, con los dedos apoyados sobre un mapa extendido. Después, levantó la vista. Su decisión no era entre rapidez o paciencia. Era algo más calculado. La ciudad debía caer de una manera que sembrara miedo en 100 ciudades más. Y para eso, no bastaba con la espada. Se necesitaba el espectáculo de la humillación. Durante la noche los tambores comenzaron a sonar en el campamento mongol. Un ritmo lento, profundo, que no buscaba animar a los guerreros, sino quebrar el sueño de quienes estaban dentro de la ciudad. Cada golpe resonaba en las paredes, como un recordatorio de que el enemigo no tenía prisa. Ese sonido, repetido durante horas, fue el preludio de un anuncio silencioso. El Khan no iba a atacar todavía. Estaba preparando algo peor, Dot. Dentro de la ciudad, los rumores se transformaron en certezas. Un espía que había escapado de otra ciudad conquistada habló en secreto con los consejeros. Su rostro estaba marcado por cicatrices y su voz era áspera, como si cada palabra le costara. «No los matará de inmediato», dijo. «Los hará marchar desnudos alrededor de sus hogueras, los obligará a cavar las tumbas donde enterrará a sus familias. Y luego, cuando ya no quede nada de dignidad, entonces decidirá quién vive y quién muere». Sus palabras recorrieron la sala como un veneno. Algunos hombres gritaron que eran mentiras, pero nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. La tensión alcanzó un punto insoportable cuando, al amanecer, los mongoles dejaron de tocar los tambores. El silencio fue aún más aterrador que el ruido. Los habitantes de la ciudad miraron hacia las murallas y vieron figuras inmóviles,
jinetes que no avanzaban ni retrocedían. Estaban allí solo para observar, como depredadores que saborean el miedo de su presa antes de atacar Dot. Ese día no hubo asalto. No hubo flechas ni fuego. Hubo espera. Una espera cargada de presagios, donde cada sombra parecía una sentencia. Y entre los pasillos de la ciudad se escuchaba una misma pregunta, repetida como un rezo invertido. ¿Qué forma de humillación estaba preparando el Khan esta vez? El día elegido llegó sin aviso. El sol apenas había asomado sobre el horizonte cuando las puertas de la ciudad, debilitadas por el hambre y la desesperanza, se abrieron. No hubo batalla épica ni resistencia heroica. Solo un murmullo apagado de pasos arrastrados, de ciudadanos empujados hacia la plaza central bajo la mirada de los jinetes mongoles. Los guerreros entraron sin gritar, sin el estruendo de trompetas. Avanzaron con la calma de quienes saben que ya han ganado Dot. En la plaza, el Khan ordenó que los prisioneros fueran separados. A un lado, los nobles y comerciantes. Al otro, los artesanos y campesinos. Los niños eran apartados, llevados hacia un rincón, donde serían testigos forzados de lo que vendría. No era casualidad. Gengis Khan comprendía que el verdadero poder se heredaba en la memoria y quería que las generaciones futuras no recordaran resistencia, sino humillación. Un grupo de prisioneros fue obligado a desnudarse bajo la luz del día. El frío mordía su piel, pero lo peor era la vergüenza de quedar expuestos ante su propio pueblo. Las mujeres, con la mirada baja, se tapaban como podían. Los hombres trataban de mantener la dignidad en su postura, aunque el temblor de sus piernas los traicionaba. Los mongoles los rodearon, riendo en silencio, no con burlas estridentes, sino con esa sonrisa seca que acompaña a un verdugo antes de la ejecución. Después, los obligaron a marchar alrededor de una gran hoguera. Cada paso resonaba en el suelo como un tambor apagado. La multitud observaba, sin poder apartar la vista. El humo impregnaba la ropa, los ojos lagrimeaban, pero nadie lloraba en voz alta. Era como si un pacto de silencio se hubiera impuesto entre los presentes. Nadie quería ser el primero en quebrarse Dot. Cuando el círculo de humillación terminó, comenzó algo aún más cruel. Los nobles fueron obligados a arrodillarse y a sostener cuencos llenos de cenizas sobre la cabeza. El polvo negro se derramaba sobre sus rostros, manchando sus barbas, oscureciendo sus cabellos. Parecían sombras de lo que habían sido. Era un gesto simbólico, un recordatorio de que su linaje, su orgullo, estaba reducido a cenizas ante los ojos del Khan Dot. El silencio de la plaza fue roto por un grito breve. Uno de los hombres cayó, exhausto, derramando el cuenco que debía sostener. El Khan no levantó la voz, solo alzó un dedo. De inmediato, 2 guerreros tomaron al hombre y lo arrastraron frente a todos. Lo obligaron a tenderse en el suelo y colocaron una pesada puerta de madera sobre su cuerpo. Luego, trajeron prisioneros más jóvenes y los obligaron a subirse encima, como si fueran piedras sobre una tumba improvisada. Los crujidos del cuerpo bajo la madera se mezclaron con los sollozos de la multitud. No hubo sangre visible, no hubo espada atravesando carne. Solo la lenta asfixia del peso, una ejecución que convertía el cuerpo en espectáculo y advertencia a Dot. El Khan observaba sin pestañear. No celebraba, no aplaudía. Su rostro era el de un juez que dicta una sentencia ya decidida, y esa frialdad era más aterradora que cualquier gesto de rabia. La humillación continuó con otros. Los artesanos fueron obligados a destruir con sus propias manos las herramientas que habían usado toda su vida. Martillos, cinceles, agujas, telares, todo reducido a fragmentos bajo la mirada vigilante de los mongoles. Algunos lloraban en silencio al ver desaparecer aquello que definía su existencia.
Para ellos, no era solo perder un objeto, era perder su identidad. Los campesinos, en cambio, fueron obligados a cavar fosas. Cada golpe de pala en la tierra era un eco siniestro, porque todos sabían para qué servirían. No era un trabajo para el futuro, sino para su propia condena. Cavaban con las manos temblorosas, con los brazos agotados, mientras sus familias los miraban sabiendo que aquellas fosas pronto se llenarían de cuerpos conocidos. El momento más impactante llegó al caer la tarde. Los hijos de los nobles fueron llevados frente al Khan. Niños que apenas podían sostenerse en pie fueron obligados a inclinar la cabeza. No se les dio muerte inmediata. En lugar de eso, fueron entregados como sirvientes a distintos generales, dispersados como piezas de un ajedrez que nunca volverían a reunir. Las madres gritaban, suplicaban, pero los mongoles las apartaban sin levantar la voz, con la misma calma con la que se traslada un objeto de un lugar a otro. Era un desgarro que no necesitaba sangre para ser insoportable. En medio de todo, el Khan pronunció pocas palabras. Habló de disciplina, de obediencia, de la consecuencia de desafiar a quien gobierna sobre las llanuras. No necesitaba extenderse. Cada gesto, cada humillación, era en sí mismo una lección que viajaría más lejos que cualquier discurso. De repente, en lo que parecía el final de la jornada, introdujo un giro inesperado. Señaló a un grupo de mujeres jóvenes y ordenó que fueran vestidas con ropas de gala tomadas de las casas saqueadas. Se les colocaron collares, brazaletes, telas finas. Fueron llevadas a desfilar frente a los supervivientes, no como prisioneras, sino como trofeos. Ese contraste era devastador. Las esposas de los vencidos convertidas en símbolos de triunfo ajeno. Y lo que parecía un acto menor de humillación resonaba con una fuerza brutal, porque no destruía cuerpos, sino recuerdos, afectos, futuros enteros. En ese instante, uno de los prisioneros se levantó, gritando con rabia. Intentó abalanzarse sobre los guardias, pero fue reducido al suelo. El Khan no se inmutó. Solo ordenó que lo colocaran frente a la multitud y que lo dejaran allí, atado, sin matarlo. Lo dejaron así durante horas, como un animal expuesto, para que su furia se consumiera sola. Y en ese gesto había un mensaje aún más cruel. No todo castigo necesitaba ser letal. Algunos consistían en arrebatarle al hombre incluso su derecho a morir con dignidad. La noche descendió sobre la ciudad con un silencio pesado. El fuego iluminaba los rostros de quienes habían sobrevivido a la humillación, pero la oscuridad cubría lo que había muerto en su interior. La práctica había terminado, pero el recuerdo se había grabado como una cicatriz invisible. El Khan se retiró a su tienda sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio quebrado que tardaría generaciones en borrarse. El público que presenciaba este relato, entonces y ahora, debía enfrentarse a la misma pregunta. ¿Era esto solo estrategia de dominación? ¿O había en ello un placer oculto en la degradación de los otros? El amanecer siguiente no trajo alivio. La ciudad, que había soportado semanas de asedio y una noche de humillación, amaneció irreconocible. Las calles estaban llenas de ceniza, de restos de objetos destruidos y de cuerpos que aún no habían sido enterrados. El aire olía a humo y miedo. Sin embargo, lo más pesado no era lo visible, sino lo que se había quebrado dentro de las personas. Habían sobrevivido, sí, pero ya no eran los mismos. Los supervivientes caminaban en silencio, evitando mirarse unos a otros. Nadie quería recordar lo que había visto en la plaza. Los nobles convertidos en sombras cubiertas de ceniza, los artesanos destruyendo sus propias herramientas, las madres arrancadas de sus hijos. Cada rincón de la ciudad parecía contener un eco de aquel espectáculo. Incluso los niños, que solían llenar las mañanas con juegos, estaban quietos, con ojos demasiado serios para su edad.
Los rumores se expandieron más rápido que el humo. Caravanas que habían quedado atrapadas durante el asedio fueron liberadas y salieron con historias que viajaron por rutas de comercio y desiertos. Lo que contaban no era solo la caída de una ciudad más, sino la manera en que había sido sometida. Mercaderes en Samarcanda hablaban de mujeres obligadas a desfilar como trofeos. En las calles de Bujará se repetía la historia de nobles reducidos a cargar cuencos de ceniza. Y en las cortes lejanas del imperio Jin en China, los emisarios susurraban que el Khan no solo conquistaba con la espada, sino con la humillación calculada. Ese fue, quizá, el verdadero triunfo de Gengis Khan. No necesitaba enviar mensajeros oficiales. Su reputación viajaba sola, multiplicada en los labios de quienes temían ser los próximos. La humillación se convirtió en un arma que preparaba el terreno antes de cada batalla. Ciudades enteras comenzaron a rendirse sin resistencia, no por temor a la muerte, sino al espectáculo de vergüenza pública que aguardaba a los vencidos. En lo político, las consecuencias fueron inmediatas. Los clanes vecinos entendieron que la única forma de sobrevivir era someterse antes de caer. Aquellos que habían visto la escena desde dentro y habían sido perdonados, regresaban a sus aldeas marcados, no como héroes, sino como advertencias vivientes. El Khan había logrado transformar a los supervivientes en instrumentos de su propio poder. Allí donde antes podía haber resistencia, ahora había voces temblorosas que decían: no vale la pena luchar, porque perder será peor que morir. Sin embargo, esa misma estrategia tenía efectos secundarios. Algunos cronistas musulmanes que escribieron sobre el Khan lo describieron como un azote enviado por Dios, una fuerza destinada a castigar a los pecadores. Pero en las mismas líneas se percibe un odio silencioso, un rencor que nunca desapareció del todo. La humillación no solo doblegaba, también sembraba un resentimiento que tardaría décadas en borrarse. Cuando los descendientes del Khan intentaron mantener su imperio, ese recuerdo fue un peso que nunca pudieron sacudirse. Los sobrevivientes de la ciudad, ahora reducidos a siervos, llevaban las marcas invisibles de aquel día. Algunos se convirtieron en esclavos en los ejércitos mongoles, obligados a servir a quienes habían destruido sus vidas. Otros fueron dispersados en aldeas lejanas, convertidos en agricultores bajo vigilancia. Cada uno llevaba consigo una historia que lo perseguía. Las madres repetían a sus hijos las escenas de la plaza, no para recordar la valentía, sino para advertirles de lo que significaba desafiar a los jinetes de la estepa. Así, la humillación se transmitió como una herencia amarga. En el plano cultural, el impacto fue devastador. Ciudades que habían sido centros de comercio, de artesanía y de conocimiento quedaron vacías de significado. Los artesanos que habían destruido sus herramientas nunca volvieron a producir con el mismo orgullo. Las familias de nobles, convertidas en símbolos de ceniza, quedaron marcadas por generaciones. El Khan no solo destruyó murallas y ejércitos, destruyó memorias, borró tradiciones, quebró identidades. El eco de esas prácticas llegó incluso a oídos de quienes jamás lo verían en persona. En Europa, donde aún se desconocía la magnitud del imperio mongol, circulaban relatos fragmentados que describían a un conquistador que no solo mataba, sino que degradaba. Los cronistas europeos lo transformaron en una figura casi demoníaca, mitad hombre y mitad castigo divino. Esa imagen cruzó mares y siglos, alimentando la leyenda oscura que hasta hoy acompaña su nombre. Pero la consecuencia más profunda no fue externa, sino interna. Entre sus propios seguidores, esas prácticas reforzaron la idea de que el Khan era infalible. Los mongoles aprendieron a ver en la humillación un ritual de poder, una forma de asegurarse de que nadie, ni siquiera los más orgullosos, podía escapar al control absoluto del líder. El espectáculo de la vergüenza pública
se convirtió en un instrumento educativo, una lección tanto para los enemigos como para los aliados. Y sin embargo, detrás de todo ese orden aparente, quedaba una pregunta incómoda, repetida en los rincones más oscuros. ¿Era necesario llegar a tal grado de crueldad para gobernar, o había en ello un placer personal, un goce secreto en reducir a los hombres y mujeres a meras sombras de sí mismos? El silencio que seguía a cada conquista parecía no dar respuestas. Solo dejaba una sensación de vacío, como el humo que permanece en el aire mucho después de que la hoguera se ha apagado. La hoguera de aquella primera noche ya no ardía. Solo quedaban brasas apagadas y un olor persistente a ceniza. Sin embargo, en la memoria de quienes lo vivieron, el fuego seguía ardiendo. Cada sombra proyectada en la plaza, cada paso forzado alrededor del círculo de humillación, se convirtió en una herida imposible de cerrar. Años después, cuando los supervivientes intentaban rehacer sus vidas en aldeas lejanas o bajo el dominio mongol, los recuerdos regresaban en el inmediata, los momentos más inesperados. Bastaba el sonido de un tambor en la distancia para que los niños se taparan los oídos. Bastaba ver humo en el horizonte para que los adultos pensaran en hogueras que no eran de celebración, sino de castigo. Esa es la verdadera herencia del Khan. No solo territorios conquistados, sino memorias quebradas que viajaron más lejos que sus ejércitos. El imperio de Gengis Khan se extendió como una tormenta, pero su sombra fue aún más amplia. Y aunque el tiempo borró murallas, mercados y nombres de ciudades, la historia conservó la marca de sus métodos. Los cronistas escribieron sobre batallas, sobre victorias, sobre la grandeza de su organización militar. Pero siempre, entre líneas, aparecía la otra cara, la de un líder que convirtió la humillación en parte esencial de su estrategia. Quizá ahí radica lo más inquietante. No hablamos solo de un conquistador brutal que buscaba destruir. Hablamos de alguien que entendió el miedo como un lenguaje y lo utilizó con una precisión casi quirúrgica. La humillación pública no era un exceso, era una herramienta. Una herramienta que le permitió quebrar ciudades antes de que la primera flecha fuera disparada. Y sin embargo, la pregunta permanece, suspendida en el aire como el humo que nunca se disipa. ¿Fue todo parte de un cálculo frío, o había en ello una satisfacción personal, un goce oculto en reducir al ser humano a cenizas ante la mirada de todos? El eco de esa pregunta atraviesa los siglos. No hay respuesta clara en los textos antiguos, ni en los relatos de los mercaderes, ni en las crónicas de los enemigos vencidos. Lo único que tenemos es la imagen de un hombre sentado en silencio frente a una hoguera, observando cómo la dignidad de otros se consume como madera seca. Y mientras esa imagen siga viva, el espectador moderno no puede evitar sentir un escalofrío, porque lo que presenciamos en estas páginas de la historia no es solo la narración de un imperio, sino el espejo oscuro de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando convierten la crueldad en un lenguaje de poder. El viento vuelve a recorrer las estepas, arrastrando cenizas que ya no pertenecen a ningún hogar. El silencio pesa tanto como aquella noche de tambores. Y la figura del Khan, distante y enigmática, sigue observando desde la sombra de la historia, dejando tras de sí una última pregunta que nadie ha podido responder del todo. ¿Cuánto de su poder nació del hierro de la espada? ¿Y cuánto de la vergüenza que convirtió en espectáculo